Hablar del sufrimiento en la persona de San Juan Pablo II es pensar en cada uno de los aspectos vividos de él desde la juventud y todo su pontificado. Incluso hablar del sufrimiento en la persona de San Juan Pablo II es pensar en su vida misma, en sus últimos momentos, en sus últimos meses previo a su muerte, porque pudo experimentar lo que significaba el sufrimiento humano y más aún llevar la carga, podríamos decir, de la dirección, del acompañamiento, del gobierno de la Iglesia Universal, aún en medio del sufrimiento. El Papa escribió por ahí una carta, un documento que se llamaba y se llama, ¿no?, Salvifici Doloris, sobre el sentido del sufrimiento humano. En el número 13 de esta carta, el Papa dice lo siguiente respecto al sufrimiento. Dice, pero para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo lo existente. El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento. ¿Qué es siempre el sufrimiento? Un misterio. Somos conscientes de la insuficiencia o inadecuación de nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento en cuanto somos capaces de comprender la sublimidad del amor divino. ¿Qué nos quiere decir el Papa con esa explicación del sentido del sufrimiento humano? Todos nos preguntamos por qué sufrimos, ¿no? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué le pasa a tal persona? ¿Por qué tal persona sufre cuando esa persona de repente es buena? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han preguntado, bueno, ¿y por qué a doña María le ha dado un cáncer y es una mujer tan buena y tan llena de Dios que participa tanto en la iglesia? ¿Pero por qué tiene un cáncer y está en un cáncer terminal? Son las preguntas básicas, fundamentales. ¿Por qué el sufrimiento? Entonces el Papa ha dicho en su carta, una de las tantas enseñanzas de Juan Pablo II sobre diversos temas, también habló del sufrimiento humano y dice, todo lo podemos comprender desde la sublimidad del amor divino, desde lo que Dios, desde lo que el Señor hizo en el madero de la cruz y desde que entendemos el amor. El amor, dice, es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento. El amor no se entiende, ni se entiende el sufrimiento uno del otro. No entendemos el sufrimiento sin el amor, no entendemos el amor sin el sufrimiento. Siempre amar implica una dosis de sufrimiento. Cuando el amor no duele, cuando el amor no nos hace sufrir, significa que no estamos amando. Hay algo que está sucediendo. Estamos amándonos tal vez solo a nosotros mismos, pero no estamos amando en realidad. El amor verdadero siempre tiene una dosis de dolor. Pero cuando todo parece tan perfecto que no hay nada que nos afecta, hay que preguntarnos, ¿no?, si no está faltando de repente un problema serio en la vida de nosotros, o una situación difícil en la vida de nosotros que no logramos entender. Entonces, ¿cómo entender el sufrimiento? Solamente desde el misterio del amor y desde Cristo en el madero de la cruz. Bueno, una breve reflexión sobre el sentido del dolor, del sufrimiento humano, desde la perspectiva y desde la enseñanza de San Juan Pablo II. Una palabra sobre el Evangelio, el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. El Evangelio nos habla de los servidores responsables. ¿Quién es el administrador fiel y prudente? Son preguntas del Evangelio. Ayer hemos hablado precisamente de un tema, hemos hablado de la vigilancia en la vida cristiana.
Hoy volvemos otra vez al tema de la vigilancia, volvemos otra vez a la actitud de la vigilancia, pero vamos dando un pasito todavía más adelante. La atención del texto de hoy se centra de manera particular en la vigilancia propia de los líderes de la comunidad. Fíjese que el texto de hoy tiene también, podríamos decir, dos aspectos. El primer aspecto del Evangelio de hoy la primera es que se titula, la primera, podríamos decir, enseñanza puesta en el Evangelio, se titula El amo de casa. El segundo aspecto es el administrador fiel y prudente. Entonces, como conclusión de esta parábola de este día en la liturgia, tal vez resuena un imperativo: estén preparados. Ayer hablábamos de la vigilancia y hoy el tema fundamental es estén preparados. Jesús trae a colación algo que constatamos perfectamente hoy: la preocupación por la seguridad. Todos nos preocupamos por la seguridad. No hay nadie que no se preocupe por la seguridad. Ustedes se vinieron hoy para acá, si no quedó nadie en la casa, ustedes están preocupados que se lleven las gallinas, ¿no? Que el otro martes las podemos matar para hacer una sopa con los hilotes de la milpa. Entonces ustedes van a estar preocupados por las gallinas, por las cosas que dejaron. Todos nos preocupamos por algo, ¿no? Siempre tenemos una preocupación por la seguridad. Pero vemos el incremento en la vigilancia privada, en la sofisticación, hay veces, de la cerradura de las puertas, en las alarmas que muchos ponen en las ciudades, en las casas, los carros, el afán por tener un seguro médico, un seguro de accidente, implementos que tenemos. Entonces, la gran pregunta: ¿quién no quiere proteger sus pertenencias? Todos, ¿no? Lo extraño es que no sabemos estar preparados para el momento en el que el otro, el ladrón, irremediablemente puede llegar. A veces para eso no estamos preparados. Y podría ser que nos agarre otra cosa mucho más compleja sin estar preparado, que es la muerte. Entonces la venida del Señor tiene esta gran característica que es imprevisible. Nos podemos preparar para un montón de cosas, podemos prepararnos para nuestra seguridad, podemos tener vigilancia de una serie de cosas, pero puede ser que no estemos preparados para la muerte. O no sé si alguno de ustedes ya está preparado para la muerte, si el Señor llama esta tarde, esta noche, ya estamos listos, le podemos decir: Señor, aquí estoy, llévame a mí. No siempre estamos preparados para la muerte, ¿no? Más aún, algunos están preparados, dicen que para la segunda venida de Cristo, para la parusía, ¿no? Y muchos hablan de la segunda venida de Cristo. Tema que es real, es tema del Evangelio, es tema de la palabra, es verdad. Se nos habla de la segunda venida de Cristo, que llamamos la parusía. Pero algunos están esperando la segunda venida y se olvidan que la segunda venida tiene una antesala, y es nuestra propia muerte, que puede ser hoy, que puede ser mañana. Entonces, ¿qué hacemos preparándonos para la segunda venida de Cristo cuando me llega la muerte a mí? ¿Yo estoy preparado para este momento? Eso es precisamente el sentido del Evangelio de hoy. Estén preparados quiere decir, no sabemos el momento en el que el Señor nos viene a llevar y nos va a pedir cuenta de nuestra vida. Nos ha dicho que no nos pongamos a calcular la hora, porque eso no sirve de nada, estar pendiente a ver en qué momento viene el Señor. ¿Cuántas sectas protestantes no se preocupan por cuándo va a venir el Señor y están preocupadas por todo eso? Incluso durante años han anunciado el fin del mundo. ¿Cuántos se preocupan por eso? Pero sin trabajar. Es decir, preocupados por el fin del mundo, pero sin trabajar. Y el Señor hoy nos pide lo contrario. Pide que hagamos todo lo posible por estar vigilante. Esto es lo que podríamos llamar la ética de la responsabilidad. Ser responsables de nuestra vida cotidiana es estar preparados precisamente para el momento de nuestra muerte,
no dejando de lado nuestras obligaciones que el Evangelio nos indica. Por eso, si miramos el Evangelio, allá por el versículo 41 de hoy, veremos que a Pedro no le quedó claro si la parábola se aplicaba solamente a todos o a los discípulos, o más bien a los líderes de la comunidad. Por eso viene la segunda parábola, que transporta en todo caso la misma exigencia, ¿no? ¿Están preparados en el asumir las responsabilidades típicas de un comunicador, de un animador de comunidad, a quien Jesús llama hoy el administrador fiel y prudente? Entonces, la gran pregunta en el Evangelio de ahora: ¿cuáles son las características de un buen administrador, de un administrador fiel y prudente de la gracia del Señor? Sabe que los bienes no son suyos, ¿no? El buen administrador sabe que los bienes no son suyos. El buen administrador no es un tacaño, no sabe agarrar las cosas para sí mismo, sino que sabe compartir. El buen administrador es solidario, característica que aprendemos en el trabajo del huerto. El buen administrador no es rígido, sino que sabe alcanzar todo para el bien de todos. Ese recibirá la bienaventuranza de su Señor. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el buen administrador, entonces, no es una persona agarrada, sino que es una persona solidaria y abierta. Entonces, ¿qué otra característica le podemos dar al administrador fiel? Fuera de esa característica, había que resaltar la característica de lo contrario, que sería cómo ser infiel. Entonces, el administrador infiel es el que se descuida en la vigilancia, el que no da la vida, el que se aprovecha de las circunstancias, luego ya no sabe dirigir la comunidad, ¿no? El que se aprovecha de todo, de cualquier cosa, para poder ganar él mismo y que los demás queden en la lipidia. Es decir, no le importa conquistar un fin, conquistar un medio, lo que fuera, con tal de ir por encima de los otros. Y se me hace pensar en una X persona, ¿no? Que no quiero mencionar porque ve y lo identifican, pero me recuerdo que era el tiempo del Mish. Podemos aplicarlo al tiempo de la pandemia ahora también, ¿no? ¿Cuántos usureros han habido durante la pandemia? ¿No? Una serie de usureros, de gente que se quiere aprovechar, ganar supuestamente ellos, pero fregando a los demás, ¿no? En las comidas, en las ventas, en las pulperías, etcétera, en la venta de todo, una cantidad de usureros. Y me acuerdo de un usurero de un pueblo, no voy a decir el pueblo, donde durante el Mish es un hombre muy cuña, ¿no? Muy cuña, siempre ha sido un hombre cuña. Y entonces durante el Mish vendía los pollos y los vendía malos a la gente. Entonces le preguntaron al párroco de ese pueblo: oiga, ¿y a dónde está tal persona? ¿A dónde está? Ahí hablan de un animal por allí que está debajo del templo. Y entonces le dijeron: ¿y a dónde está el lagarto? Tal vez no me identifican el pueblo. Y entonces, ¿a dónde está? No, dije, ahí está en la pulpería, dijo el párroco. No, es decir, el lagarto, no aquel que llamamos nosotros lagarto al que quiere conquistar todo y todo para sí mismo, nada para compartir. Entonces, pasa, ¿no? Pasa eso. El mal administrador siempre quiere aprovecharse, nunca quiere compartir. Entonces, esa no es una característica del buen administrador ahora. Entonces, la parábola concluye con la moraleja que está muy clarísima en el versículo 48. Dice: a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Eso es la moraleja del Evangelio de hoy. Si los dones que el Señor nos da van creciendo junto con nosotros, ¿cuánto más tendremos que crecer en nuestro sentido de la gratitud y de la responsabilidad? Entre más cosas Dios nos da, más responsabilidad tenemos. Más responsabilidad tenemos. Por eso es que muchos lo mejor que hacen es no tener nada, ¿no? No tener nada ni comprometerse en nada. Porque dice: yo para qué me voy a comprometer en estas cosas de la iglesia.
Eso pasa, ¿no? En todas las parroquias pasa. La gente holgazana en las parroquias hay en todas las parroquias, ¿no? La gente que no le gusta comprometerse en nada, y que hay gente que, y más aún durante la pandemia, se han descubierto hasta los agentes de pastoral holgazanes, ¿no? Porque hay unos que no les hemos visto los cachos en toda la pandemia. Se desaparecieron. Ese es el agente de pastoral holgazán que no quiere comprometerse, ¿no? Que quiere vivir la vida tranquila sin ningún compromiso de nada. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tomo un compromiso, yo tengo que llenarme de gratitud y de responsabilidad. Más cosas el Señor pone delante de mí, más compromisos tengo yo. Entonces, cabe de repente aquí una palabra de Santa Teresa de Jesús que dice: eleva tu pensamiento al cielo, eleva tu pensamiento. Al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, decía Santa Teresa de Jesús. Hay que elevar nuestro pensamiento al cielo, que nada nos acongoje, hay que comprometernos, hay que servir y que crezcan en nosotros las virtudes de la gratitud y de la responsabilidad. La gracia de esta palabra nos ayude a ser muy fuertes en la fe y a tener un corazón como el del Señor. Así sea. Vamos a ponernos en pie.